Buenas tardes a todos. Somos alumnos de primero de bachiller de Joven. Mi compañera es Alba Castro y yo soy David. Nosotros vamos a tocar un tema diferente al que han tratado nuestros compañeros. El tema que nosotros vamos a tratar es la ética de la asistencia sanitaria y la protección al parto. En primer lugar, queremos mostrar nuestro agradecimiento tanto a la SIDI como al CPR de Gijón por permitirnos exponer este tema. Lo que es la asistencia al parto, aquí en España en estos momentos, pensamos que hay que enmarcarla y referenciarla dentro del sistema sanitario ortodoxo actual, entendiéndolo del sistema sanitario ortodoxo al que todos conocemos: centros de salud, ambulatorios, médicos de cabecera, especialistas, hospitales, urgencias, etc. Esto se traduce en que, en la mayoría de los casos, los protocolos clínicos de actuación cuando la mujer va a dar a luz se diferencian muy poco de los aplicados a cualquier enfermo que realiza un ingreso hospitalario, y sobre todo si lo hace por urgencias. Por lo tanto, si tenemos que elegir un calificativo que resuma estas características, es el de parto medicalizado. Este tema lo tenemos asumido, pero podríamos preguntarnos si es el único posible que garantice la seguridad tanto de la madre como la del recién nacido. Una bajada rápida de los distintos sistemas de atención al parto en algunos países de Europa, como por ejemplo Inglaterra y Holanda, entre otros, nos haría responder con un rotundo no. En este sentido, lo que pretendemos con esta charla es analizar brevemente y en todo caso discutir posteriormente en el coloquio la conveniencia o no de los partos medicalizados desde algunos puntos de vista, desde el punto de vista ético y humano, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico y por último desde el punto de vista de la legalidad. Buenas noches. En esta apartado nos queremos centrar en la importancia del trato del parto por parte de la plantilla médica, la atención a la madre, al bebé y las secuelas que pueden quedar en ellos provocados por un trato poco humano, poco ético y, si se nos permite, criticar la metodología de estos. Para autentificar este punto de vista añadimos un dato de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el que reivindican que las tasas necesarias, inducciones y cortes vaginales, también llamados episiotomías, superan con creces las recomendadas. Queremos hacer un inciso y proponer una pregunta crucial a nuestro juicio. ¿Cuál es el motivo por el cual los médicos prefieren adoptar estos procesos sin deliberar previamente si es necesario? En España, más de un 30%, causando la infertilidad a un tercio de las que se le aplican. Todo esto sin contar que el bebé, al no pasar por el orificio vaginal, sale por los pulmones encharcados, lo que a menudo repercute en problemas respiratorios serios. Tras esto, no es tiempo de reflexionar y meditar sobre la salud y lo que es mejor y lo que no para el bebé y la madre. Hay estudios que indican que en cuanto a la madre, un parto traumático puede dejar secuelas, no digamos para el bebé. Según la psiquiatra Ivonne Orza, el bebé se entera de todo. Para la mayoría de ellos, nada más nacer, que se les separe de su madre es completamente traumático, es angustioso. Volviendo a la idea de que la madre debe ser la dueña de su parto, es su derecho y debemos respetar sus deseos. Opinamos que la Seguridad Social Española debería recoger las opiniones y planes de parto de cada mujer, sin poner a un jefe ninguno. Teniendo en cuenta que la mujer de otros países, como por ejemplo un plan de parto como en Holanda, cuentan los servicios de una doula. Es una profesional la cual se encarga de cuidar al bebé y a la madre en los días posteriores al parto. Esta matrona, señorita, consta de unos estudios mínimos para ejercer esta profesión. Y aquí nuestro punto de vista y lo que queremos resaltar. Con esto queremos hacer un llamamiento, no solo a los ilustrados, sino a todo aquel que algún día sea padre o tenga una madre, que creo que somos todos. El parto es algo más que unas simples horas que un padre sufriendo. Es traer una vida al mundo y si realmente el trato, la experiencia, puesto que es algo que recordaremos siempre. Nadie quiere tener un mal recuerdo de la experiencia más preciosa que es traer a tu hijo al mundo. Bueno, y ahora tras esto, mi compañero David nos hablará de un punto de vista de la seguridad. Bueno, cuando se habla de seguridad, nos referimos a la seguridad que tiene que tener la madre y el recién nacido a la hora del parto. Ante todo, hemos de decir que España es un país bastante seguro en cuanto a mortalidad en el parto se refiere. Pero aún así, hay 10 países europeos más seguros que el nuestro, todos ellos pertenecientes a la zona nórdica, entre ellos Inglaterra y Holanda, los cuales cuentan con un sistema de atención al parto totalmente diferente al nuestro. En Holanda, el 40% de los partos son en casa, atendidos por matronas, y solo los partos de riesgo son atendidos en hospitales. En Inglaterra hay casas de parto anexas a los hospitales,
también atendidas por matronas, y que en caso de complicación, la mujer puede ser trasladada al hospital rápidamente. En nuestro país se realizan técnicas poco ortodoxas que van en contra de lo natural y lo que se entiende por un parto normal, como por ejemplo la posición en la que se pare, que en España es la horizontal, la cual es beneficiosa para los médicos, puesto que pueden observar mejor el proceso, pero totalmente perjudicial para el niño e incómodo para la mujer, que está empujando al bebé hacia arriba. Otros tipos de técnicas y fármacos que os exponemos a continuación también ponen en peligro al recién nacido y a la madre. La maniobra de Kinsey, la cual consiste en ejercer una presión sobre el vientre simultánea a la contracción para ayudar a la expulsión del bebé, puede causar hemorragias, roturas de útero e incluso puede darse que ocurran graves complicaciones que lleven a la muerte de la mujer. Uno de los medicamentos que más se demanda en el parto es la oxitocina, que se usa de forma general en hospitales españoles. Respecto a esto, el doctor Marsden Wagner, director del Departamento Materno-Infantil de la OMS desde 1989 hasta 1994, afirma que este fármaco solo es necesario en un 5 o 10% de los casos, ya que si se utiliza en situaciones que no lo necesiten, puede ser perjudicial tanto para la madre como para el niño. El uso de forces, que son una especie de tenazas con las que se agarra la cabeza del bebé para poder extraerlo, puede repercutir en numerosas lesiones para el niño. La epidural es una de las pocas cuestiones que en general se le plantea a la madre para que ella decida si quiere que se la administre o no. De ser así la respuesta, este fármaco se lo aplica en la zona lumbar, produciendo efectos analgésicos sobre la pelvis y el abdomen. Sobre esto, el doctor Marsden Wagner afirma que conlleva riesgos, ya que bloquea todos los nervios y a menudo ocurre que la presión arterial de la mujer cae en picado, lo que hace que esta no transmita suficiente sangre al bebé y este puede llegar a quedarse sin oxígeno. Por último, la episiotomía es una técnica que se basa en el corte del perineo femenino y posteriormente en la aplicación de puntos en incisión. Esta intervención no debería usarse en más de un 10% de los casos. Sin embargo, en España se realiza en un 85%. Es un dato a tener en cuenta, ya que puede producir graves lesiones. Y como no hay seguro sin dinero, pues seguimos con el punto de vista económico. Bien, como ya hemos dicho antes, en España el parto está medicalizado y por consiguiente, siendo necesario ingresar a la mujer en un hospital, cuesta al Estado unos 400 euros más o menos cada día de hospitalización. Sin embargo, hay otros puntos de vista. En Inglaterra, la atención a una parturienta se realiza en casa, en casas de parto anexas al hospital, que al estar solo atendidas por matronas y al no tener tantos aparatos médicos, cuesta al Estado inglés menos de la mitad que al español, y más barato aún para el Estado irlandés, en el que la seguridad social solo cubre el parto en casa y en caso de complicación al hospitalario. Además, en Holanda se incluyen los servicios de mano de obra, como hemos dicho antes, y todo esto costando mucho menos que lo que costaría una hospitalización en España. Por lo tanto, si en España se modificase el sistema sanitario al cabo de unos cuantos años, nos haría ahorrar una cantidad enorme de dinero. Obviamente, al principio, el costo de construir las casas sería bastante alto, pero después de un cierto tiempo acabaría economizándose el dinero. Y no solo eso, sino que mejoraría el trato personal al disminuir los servicios sanitarios ofrecidos. Se mejoraría el personal sanitario, puesto que se especializaría. Se tendría más en cuenta los planes de parto e incluso aumentaría la confianza de la mujer respecto al personal que la atendiera. Y como último punto, no puede faltar el punto de vista legal. Hay una importante ley general de sanidad, según la cual el consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud. Todo este concepto se recoge en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre. Esto significa que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita su consentimiento libre y voluntario, una vez que, recibida la correspondiente información, haya valorado las opciones propias del caso. De modo que, según la ley, es estrictamente obligatorio y necesario que el personal sanitario informe a las parturientas sobre todos los procedimientos y fármacos que se le van a aplicar, para que ésta pueda decidir si quiere o no que se le apliquen.
Después de saber esto, podríamos decir que en la mayoría de los casos los médicos no cumplen con esta ley. Y ahora, después hemos reunido una serie de conclusiones que mi compañera Alba os va a exponer. Bien, como os ha dicho mi compañero David, tras todo esto hemos sacado unas conclusiones fundamentales y bueno, aquí os las expongo. El parto natural debería ser lo más humanizado posible. Deberíamos devolver a la mujer el protagonismo que jamás debería haber perdido, porque como hemos dicho antes, la mujer es la que pare y es la que debería decidir. Se debe respetar los mecanismos fisiológicos, aceptar su carácter de instintivo y voluntario, tratando de no interferirlos, identificando el soporte emocional. Contrariamente a lo que se piensa, parto natural no es volver al pasado, sino recuperar la capacidad y la confianza en la propia naturaleza. Tampoco es renunciar a la tecnología, sino adjudicar el lugar que le corresponde. Con esto queremos decir que deberíamos tratar de que el parto sea lo más humano posible, lo más natural, incluso pareciéndose más a los partos que tenían nuestras abuelas, pero teniendo en cuenta la tecnología que tenemos hoy en día. Ni tanto ni tampoco. Y la sexta sería: la evidencia científica demuestra que el parto natural no es que solo es más digno para la mujer, es también más seguro. Y para finalizar, esta es la conclusión de conclusiones. La seguridad y satisfacción no son excluyentes, como el sistema sanitario ortodoxo nos quiere hacer ver. Es mucho más. Estas son las fuentes de información de las que hemos tomado la información. Documentos de la televisión, del parto. Hemos tomado información sobre la psicóloga María Nordí, Ana Mas Llorens y Pedro Esquicia. También hemos tomado información sobre la web de la asociación El Parto es Nuestro, que son un grupo de madres que se han puesto de acuerdo para hacer la web y hablan y demandan que lo que hemos dicho antes, que deberían ser ellas las que tomen el mando, por así decirlo. Y bueno, hemos hecho también una encuesta a las madres sobre la opinión de la atención materna y neonatal, dirección de la salud pública y participación de Consejería de Salud, Servicios Sanitarios de Escuela. Bueno, también hay una encuesta propia realizada por los alumnos y alumnos de primer bachillerato, que es lo que os comenté, a unas 120 mujeres del barrio de la Calzada. También hemos obtenido información sobre el consentimiento informado, trabajo bibliográfico presentado por alumnos del IES, desarrollo de grado para la asistencia al Congreso Mundial de Bioética de María. Y terminado con esto, gracias por su atención. Y ahora, si tienen alguna pregunta o cuestión que quieran hacernos, estaremos encantados de intentar responderles.